Bueno, vamos a otro problema con función constructora que vamos a pasar a codificar y explicar. Y vemos también la utilidad que tienen las funciones constructoras que nos permiten un código más conciso. Este tercer problema dice implementar una función constructora que cree objetos de tipo naipe español. Los palos de esta baraja pueden ser oro, copa, espada y basto. Un naipe tiene como atributos, los atributos que va a ser el número y el palo, que van a llegar a la función constructora, a la función propiamente dicha. Por otro lado, crear un objeto llamado mazo de cartas que tenga un atributo tipo array, vacío. Ese mazo, que va a tener mazo de cartas básicamente, va a ser un array vacío. En un método llamado crear, proceder a cargar en el arreglo mazo objetos de tipo naipe. Y vamos a crear 48 cartas, o sea, vamos a utilizar esa función constructora naipe para crear 48 cartas o naipes de la baraja española. Además, definir los siguientes métodos. El imprimir, que también vamos a hacerlo, ya explicamos los otros, pero empecemos a codificar. Vamos a crear la clase o la función constructora naipe. Entonces pasemos a crear el programa 209. Bueno, entonces empezamos con el planteo de la función que vamos a llamar naipe. Recordemos que la función constructora, la propuesta por convención que empiece con mayúscula. Va a llegar el número y va a llegar el palo de la carta, del naipe. Y vamos a crear el atributo número y le vamos a asignar el parámetro número. Vamos a crear el atributo palo, con this.palo se crea el atributo y el valor que va a tener es el parámetro palo. Y vamos a hacer una función para imprimir y básicamente la función imprimir no va a recibir parámetros y vamos a mostrar todo en la consola. El this.el número, un guión de separación entre el número y el palo de esta carta, this.palo. Esto es todo lo que va a tener la función constructora naipe. Ahora sí, en la clase, en el objeto mazo cartas, vamos a tener como atributo el mazo, que va a ser un arreglo vacío. Luego vamos a hacer un método crear. El método crear va a crear el mazo de cartas. Básicamente vamos a hacer un for que se va a repetir 12 veces. Por eso hacemos con un contador de 1 a 12. Y dentro de ese for vamos a ir this.mazo agregando al final push. ¿Qué cosa? Vamos a crear objetos de la clase naipe y le tenemos que pasar el número del naipe. Pero vamos a usar el mismo contador del for x y los mazos, las cartas pueden ser de oro. Vamos a poner bien oro. Y esto vamos a ir creando de a 4 dentro del for. Porque vamos a ir creando el oro, la copa, la espada y el basto. Ahí tenemos hasta este momento la creación. Este for se repite 12 veces. Dentro del for creamos 4 naipes. Ahí tenemos las 48 cartas o naipes del mazo. Para controlar que está funcionando y se ha creado, vamos a hacer un método de imprimir. Y para imprimir vamos a decir del mazo, this.mazo, no olvidemos el this. Vamos a usar el for each para recorrer y pasándole una arrow function donde va a ir llegando cada naipe. Y lo que vamos a hacer es mostrar por la consola, pero llamando del naipe el método imprimir, porque ya hemos hecho el método imprimir dentro de la función constructora naipe. Entonces, del arreglo llamamos al for each. Nuestro callback, que es una función flecha, va recibiendo el parámetro cada uno de los naipes y va llamando al imprimir. Podemos controlar que está funcionando llamando al mazo cartas. Primero lo creamos para que tenga las 48 cartas y al mazo cartas pasamos a imprimir. O sea, llamamos a este método del mazo de cartas.
Si todo está bien hasta acá, debería mostrarse las 48 cartas. Uno de oro, uno de copa. Fíjense que acá es donde le vamos pasando. Uno de oro, uno de copas. Y así sucesivamente se van agregando los elementos al arreglo. Bueno, tenemos entonces la creación del mazo de cartas y que nos está pidiendo el problema. Bueno, hicimos hasta acá la impresión. Dice, extraer debe retornar la carta ubicada en la posición 0 del mazo. Entonces vamos a hacer un método que extrae una carta. El extraer va a retornar del mazo la primera carta. Llamamos al método shift y nos va a retornar la primera carta. Entonces llamemos primer carta console log mazo cartas. Vamos a llamar el método extraer. Entonces si probamos debería, primer carta es el 1 de oro. Ahí está el 1 de oro, que cuando hicimos la impresión, ahí se encuentra el 1 de oro. Si nos pide además que retornemos la cantidad de cartas, debe retornar la cantidad de cartas que tiene el mazo. Entonces hacemos otro método, la cantidad de cartas del mazo, que es básicamente retornar del arreglo mazo el atributo len, que devuelve la cantidad de elementos del arreglo. Entonces vamos, antes de extraer, vamos a mostrar la cantidad de cartas o naipes y vamos a mostrar el mazo de cartas, llamar al método cantidad. Lo vamos a copiar y pegar y lo voy a llamar antes y después de extraer para que me diga 48. Acá me debería mostrar y luego debería mostrar 47. Cantidad de cartas 48. Extrae una carta que es esa y la cantidad de cartas que quedan es la 47 cartas. ¿Y qué más nos está pidiendo el problema? Mezclar debe intercambiar los elementos del arreglo en forma aleatoria. Esto ya lo vimos en algún momento, una forma de mezclar. Les comento otra forma de mezclar muy concisa. Lo vamos a llamar mezclar. Y para mezclar las cartas podemos utilizar esta sintaxis. This.mazo, que es el arreglo. ¿Se acuerdan el método sort? En el cual si yo hago esto, A, B, que son los dos parámetros de nuestra row function, donde retornamos, por ejemplo, A es un objeto de clase naipe. Si ponemos A, B.número menos A.número, lo que nos hace, después de, fíjense, voy a llamar mazo cartas punto mezclar mazo de cartas punto imprimir. Voy a mostrar console log el mazo de cartas luego de mezclarlas, que la imprimo. Fíjense que acá en realidad no la está mezclando. El mazo de cartas luego de mezclarlas, digo, en realidad lo que estoy haciendo es ordenándolas de mayor a menor. De mayor a menor aparece. Fíjense que con la sintaxis de hacer la diferencia entre la segunda carta que llega como parámetro y la primera, los números, me la ordena de mayor a menor. Si yo acá en vez de no tomo ni siquiera los parámetros, hago la diferencia entre los valores 0.5 menos mat.random. Acá algunas veces esta diferencia da un valor positivo y otras veces negativo o nulo, si justo diera el mismo valor 0.5 el mat random. Si me das negativo los va a intercambiar, si da positivo no los va a intercambiar y básicamente vamos a lograr que se mezcle. Si buscan en internet van a ver que es un algoritmo muy utilizado para mezclar el mazo de cartas, obteniendo la diferencia entre los 0.5 y mat.random.
Fíjense, si vuelvo a mezclar, el 2 de espada seguramente no va a estar primero. Y ahí tenemos el 9 basto que da ahora. Con esto tenemos resuelto el problema propuesto. No, el problema propuesto. El problema que yo les dije que lo iba a resolver. Ya les voy a dejar problemas propuestos después en los siguientes videos. Y bueno, para ver de que a veces uno utiliza funciones constructoras cuando tiene que crear muchos objetos de esa clase, lo que se llama. Acá tengo que crear 48 naipes. Es muy conciso la sintaxis después. Y el mazo carta seguimos utilizando la sintaxis clásica. Entre llaves definimos sus atributos y métodos. No tiene sentido hacer una función constructora para el mazo carta. Eso se van a ir dando cuenta a medida que empecemos a hacer más problemas. Cuando conviene utilizar una función constructora y cuando crear un objeto literal en forma inmediata. Bueno, cualquier duda en los comentarios. Gracias.